Primero que nada quería agradecerle a la Bolsa de Cereales, especialmente a Ramiro Costas por la invitación y por la organización de un evento como este. Para nosotros desde el IFPRI es siempre un placer y además una alegría poder compartir con gente, escuchar algunos de los trabajos que hemos realizado, ideas. Antes que nada, algunas de las slides que voy a presentar están basadas justamente en un reporte que hemos realizado para el BID y en el cual hay varios colegas del IFPRI también participando de esta iniciativa, pero además algunos colegas fuera. Y hay dos que están acá presentes, así que me gustaría nada más resaltarlos, que es Nelson Illescas y Jimena Vicentín. A ver. Bueno, Perfecto. El día de hoy, entonces, lo que queríamos resaltar un poquito es y mirar un poquito a cuáles serían aquellos disruptores en los cuales el sector y en realidad todo el food system, el sistema agroalimentario de la región se va a ver afectado. Y después dar algún tipo de pautas de qué es, a dónde vamos, qué es lo que deberíamos estar haciendo, terminando con algunas sugerencias del cómo llegar o lograr estar en esa situación. Entonces, acá estamos. Lo primero que entonces me gustaría recalcar de alguna manera es las expectativas de producción global, que en este momento están en récord para la gran mayoría de los cultivos, influenciados sobre todo por mejoras en los rendimientos que compensan un poco la estabilización del área sembrada, especialmente para el caso del maíz y el trigo. El consumo doméstico, en cambio, también global, todas estas filminas son globales, es definitivamente superior a lo que se ha realizado con respecto a la producción, con lo que si miramos el ratio entre el stock y el consumo, de alguna manera seguirá decreciendo esta tendencia, pero que no llegamos a unos niveles críticos, con la excepción de lo que sería para Brasil el caso de la soja, donde realmente la producción ha seguido aumentando mucho. Y el otro caso también puede ser el tema del arroz, pero más que nada debido a políticas implementadas por la India. Ahora, mirando un poquito entonces dónde estamos y las tendencias de comercio en las cuales estamos realizando, lo primero es mirar que los precios internacionales, después de los picos que se registraron en el 2022, se han visto con tendencias de dos maneras. Creciente para el azúcar, café y cacao, pero decrecientes para lo que serían los demás, como maíz, trigo, algodón, azúcar, arroz y soja. Mirando la parte de los insumos, en cambio, vemos que los fertilizantes y los combustibles han bajado sostenidamente después también de lo mismo del 2022 y que se han estabilizado en este momento a niveles de lo que observamos en el 2011. Por lo que, de vuelta, el ratio que hay entre el precio de los outputs con los inputs se ha, digamos, mantenido, menos en el caso del cacao y café, que es el único que se ha visto favorecido. Y después resaltar algo que mencionaron también anteriormente, el rol que cumple Latinoamérica con respecto a las exportaciones de alimentos al resto del mundo. Y esta filmina lo que muestra es, por región, cómo vemos que Latinoamérica es la única región, bueno, y Oceanía, pero es la que más ha aumentado en términos de crecimiento. Estos son exportadoras netas, con lo que estamos descontando, obviamente, las importaciones. Y vemos que Latinoamérica ha crecido un 73% y Oceanía, que es la única región que también ha crecido, solamente con un 46%. Pero vemos como el resto de las regiones del mundo sí tienen esa dependencia de importaciones de agroalimentos. Ahora, el otro punto importante de considerar cuando estamos mirando cuestiones de mercados y de comercio es la volatilidad de los precios. Ha habido gran aumento de la volatilidad de los precios en todos los productos que hemos mencionado, y además que es totalmente independiente de lo que vemos con respecto al balance de oferta y demanda, con lo que ha habido otros factores. Los factores que vemos o que podemos considerar, uno es la geopolítica.
Provee perturbaciones en el mercado del petróleo, sobre todo, que trajo además cambios o impactos en la de fertilizantes y obviamente que también en la parte de commodities. Lo que ha sido la invasión de Rusia a Ucrania, que todavía se ha mantenido, ha traído muchísimos cambios en la volatilidad por mayor riesgo, mayor incertidumbre, pero también ahora lo que es la situación que se da en el Oriente Medio, que ha también intensificado las tensiones y que además va a traer posibles impactos mayores, sobre todo en la parte de producción y exportación en casi todas las regiones. Una ilustración, digamos, o una de las cosas que se ve este problema de conflicto es cómo se ha habido los cortes en el canal de Suez, en donde los barcos ahora han tenido muchísimo más problemas con respecto. Otro punto son las restricciones a las exportaciones, que como hemos visto cada vez que hay un conflicto, aumentan muchísimo las exportaciones, las restricciones a las exportaciones que algunos países han impuesto unilateralmente, obviamente. Y el último, que también puede llegar a ser, es un factor importante, sobre todo en el tema de los granos, es adversidades climáticas. El aumento de la intensidad y sobre todo de la frecuencia de algunos eventos meteorológicos son los que van a traer mayor incertidumbre sobre la producción futura. Y esto también lo mencionaron hoy a la mañana el presidente Martins, cómo esto va a cambiar muchísimo a la decisión de cuánto producir, qué producir y en el uso de los insumos y la inversión necesaria para poder seguir aumentando esta producción. Esto, por ejemplo, un ejemplo ha sido las recientes inundaciones en el Río Grande do Sul, que impactaron la cosecha de soja y maíz en Brasil, pero también se ha habido efectos, por ejemplo, en la escasez de lluvia y brotes de enfermedades, también debidos al cambio climático, cómo han afectado a la producción del cacao, por ejemplo, en Ghana o en Costa de Marfil, y por supuesto que también están las expectativas de pérdidas que se van a ver dado el efecto de la Niña. Ahora, mirando entonces a los dos disruptores en los cuales nosotros vamos a querer mirar, pero acá estamos. Vamos a mirar dos disruptores, uno que es el cambio climático, que más o menos ya lo he mencionado, y el cambio de la geopolítica. Entonces, lo que está mostrando esta filmina es más que nada este aumento de crisis, que estas crisis o shocks los podemos ver desde el punto de vista del clima, pero también con respecto a conflicto. Entonces, cómo estos dos han aumentado toda esta incertidumbre, la volatilidad, etcétera, que he mencionado anteriormente. Cuando pasan estos shocks o crisis, ¿qué es lo que pasa? Los países generalmente reaccionan. Entonces, no es un pensamiento a largo plazo de inversiones y necesidad de a dónde vamos a llegar en el momento. Muchas veces lo que hacen es reaccionar al momento y hacer algo. Entonces, una de estas es el conflicto, por ejemplo, el del Medio Oriente que acabo de mencionar, cómo está afectando el transporte marítimo. Ya mencioné el canal de Suez, por ejemplo, que eso lo que hace es como aumenta la probabilidad de que haya algún problema en el transporte a través del canal de Suez. Lo que se está viendo entonces es una diversificación a otros usando otras rutas marítimas o aumenta el costo. Han aumentado la segura de prima, por ejemplo, de los seguros para poder pasar. Entonces, o un aumento de los costos o también de costos no solo por el insumo, sino por el exceso o la mayor cantidad de millas en las cuales tienen que pasar los barcos. Nada más que para decir un número, por ejemplo, desde inicios del 2024 se ha registrado una caída del 53% de la cantidad de barcos que pasan por el canal de Suez, que eso significa 350 barcos de menos y un aumento del 70% de los barcos que pasan por el Cabo de Buena Esperanza. O sea, son 300 barcos de más. Esto de vuelta aumenta el costo, aumenta el tiempo y por lo tanto es una pérdida de eficiencia en el transporte marítimo que afecta obviamente que al comercio mundial. El otro tema que me gustaría también mencionar de alguna manera, que también está trayendo ciertos desafíos a lo que es Latinoamérica, es, por ejemplo, el caso de la regulación de la Unión Europea, que también se mencionó hoy, la 1115, en la cual es un
una ilustración de una medida unilateral impuesta por solo algunos países. En este caso, de vuelta, esta es nada más que una ilustración, no voy a entrar en el detalle, pero que lo que quiero mostrar es cómo nos va a impactar a la región debido al gran porcentaje de las exportaciones de Latinoamérica que van hacia la Unión Europea con aquellos productos que están involucrados en la regulación que son importantes para nuestra región. Soja, aceite de soja, cacao, café y por supuesto que el ganado, en lo que sería toda la ganadería. El objetivo de esta ley, si bien estamos todos de acuerdo que sería directamente reducir el CO2 equivalente, está muy bien, pero es una cuestión de vuelta. La idea está bien, es la manera en que se tiene que hacer, la manera en cómo no se puede llegar a tomar medidas totalmente unilaterales, resaltar entonces cómo el sistema multilateral es de importancia y volveremos a eso, pero hay algunos sistemas de trazabilidad, por ejemplo, que sí podríamos llegar a pensar en cuestiones favorables en las cuales nos deberíamos poder empezar a trabajar en el tema. Y el otro disruptor es obviamente el cambio climático, que lo que va a traer, y que es lo que muestran estos mapas, son cambios en el nivel de precipitación y en el nivel de temperaturas, que eso es lo que muestran. Regiones dentro de Latinoamérica van a estar mucho más expuestas o con cambios más grandes, pero de vuelta es una región muy heterogénea, algunos cambios que temperaturas van a ser más grandes, por ejemplo, en lo que sería en la figura que está al lado derecho, que es la más verde, esos son cuestiones de temperatura, en las cuales vemos que, por ejemplo, Argentina es un cambio menor que lo que sería Brasil. Y en términos de precipitaciones, donde sí vemos mayores cambios, lo mismo, los colores rojos son sequía, los colores verdes son más bien aumento de precipitación y cómo eso va a jugar. ¿Qué es lo que va a traer un cambio grande en las ventajas comparativas? ¿Por qué? Porque estos cambios de temperatura y precipitación lo que me va a traer son cambios en los rendimientos de los productos y se va a ver entonces ajustes de ventajas comparativas en el tiempo. ¿Qué es importante de esto? Es no solo qué es lo que nos está pasando a nosotros, ¿no?, sino cómo también el resto del mundo se ve impactado y cómo se van a dar esos cambios de comercio, de producción y por ende después de comercio. Y la importancia de estar pensando en productividad, pero una productividad sostenible. Para eso vamos a necesitar también inversiones y obviamente seguir invirtiendo en lo que sería investigación y desarrollo. Ahora entonces, ¿a dónde vamos? Y estos son unos escenarios que hicimos con un modelo de equilibrio parcial que se llama el IMPACT y también uno de equilibrio general que se llama el MIRAGRODEP desde el IFPRI, en donde lo que medimos es una referencia base, un business as usual, lo que se llama, y uno que es un escenario con un impacto en el cambio climático, basado en los mapas que les mostré anteriormente. Estos mapas entonces lo que me están mostrando es el cambio porcentual del año, o sea, de la corrida base, que es el escenario en el que no hacemos nada, y en el escenario con cambio climático. Los resultados se muestran acá a finales del 2040, o sea que estos serían los cambios observados entre el no hacer nada y el cambio climático en el 2040. ¿Qué es lo que están mostrando estos cuadros? Es producción y exportaciones, la izquierda y la derecha, y lo que muestra es que obviamente con el cambio climático van a cambiar los rendimientos, va a caer la producción en casi todos los productos, el ajuste, que es el mapa del medio, se va a dar vía precios. Menor producción, van a aumentar los precios y de esa manera es como se da el ajuste. Las exportaciones caerán, pero en menor grado. De vuelta, lo importante acá no es solo ver lo que no está pasando, sino es relativo a cómo se ve también impactado con cambio climático otras regiones del mundo, con lo que todos vamos a tener que tener algunos cambios. Por eso la necesidad de estar preparados y saber para dónde vamos. No todos los países se van a ver afectados igual y el ajuste también va a ser muy diferente si sos un exportador neto de alimentos o un importador neto de alimentos, porque de vuelta es a través de los precios. Si vos sos un exportador neto, en volumen va a caer, pero en valores tus exportaciones no necesariamente van a ser menores. Mientras que si sos un importador neto, automáticamente estás afectado por mayores precios. Lo mismo es qué tipo de producción doméstica tienen los países. Si son producciones que son para la exportación, el impacto no va a ser tan negativo en términos de ingreso a los productores porque están a precios mayores también.
Pero si son productos no comercializables, en general ellos se van a ver perjudicados más de esa manera. Y el otro escenario que hicimos fue qué pasaría si hay un cambio en la geopolítica mundial. Y esto entonces son de vuelta los resultados que miramos, y lo que logramos encontrar es que con mayor proteccionismo tiene un efecto más leve que en el caso del cambio climático, o sea, vamos a ser afectados pero a un nivel un poco inferior, tanto en la producción como en la exportación. Y también depende mucho el resultado o el impacto que va a tener en tu país según el nivel de integración que tenías originalmente y también qué relación comercial tenías con aquellos países que se han vuelto más proteccionistas. Con lo que de vuelta, mismo dentro de la región, vamos a tener cambios. Y bueno, resumiendo entonces, y además ya me quedé sin tiempo, con cambio climático afecta de manera diferente a las regiones y por lo tanto conduce a una reorganización de la estructura de las exportaciones. A nivel mundial, la participación de América Latina se reducirá especialmente para los granos, pero también carne, pescado, azúcar, café y té. Dentro de América Latina, Centroamérica y el Caribe son los que se van a ver particularmente impactados negativamente. En cambio, con el escenario del aumento del proteccionismo, llega también a una reducción del comercio internacional, pero una reducción de las exportaciones menor. A nivel mundial, las regiones que implementan este aumento en el proteccionismo son las que se van a ver más afectadas negativamente ante la propia medida que ellos han impuesto. Y en términos de América Latina, el Caribe de vuelta sale como la región más afectada. Y ahora entonces nada más que en términos de oportunidades en las que tenemos, más que nada en términos de inversión, creo que lo podría resumir en inversión, innovación y ambiente facilitador. Con lo que en términos de inversión tenemos que estar pensando en rutas, infraestructura, todas aquellas cosas que me van a bajar o reducir los costos de transacción. Infraestructura digital va a ser algo importante. En términos de innovación tenemos que estar pensando en la resiliencia del sector y en términos del ambiente facilitador, permitir el desarrollo y mejoras de eficiencia del sector. Y nada más que para terminar, y creo que se los voy a dejar ahí para que cada uno lo lea, en términos de acciones de política, lo que deberíamos tratar de hacer es mejorar la capacidad de respuesta ante las crisis, reducir el costo del comercio, fomentar la coherencia política y atraer inversiones sostenibles. Y con esto, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a los organizadores para invitarnos a dar esta charla y a pensar un poco en por dónde viene el mundo y hacia dónde vamos. Mi presentación va a complementar la excelente presentación de Valeria, que nos daba como las grandes líneas. Yo lo que voy a mirar es un poco más aterrizado y un poco cómo estamos llegando a esas grandes líneas. Y lo que quiero, digamos, donde me quiero enfocar es primero en el corto plazo, qué es lo que está pasando y qué es lo que leemos en los datos de corto plazo respecto a esta grande tendencia. Después, hacer un paso atrás, mirar un poco cómo estamos llegando, cómo ha evolucionado la competitividad de América Latina en los últimos años y ver cómo estamos preparados para estos disruptores. Y después hacer una reflexión un poquito más adelante y bueno, pensar un poco lo que está pasando en este escenario de cambio climático, geopolítica fragmentada y entonces cómo eso va a impactar en el sector productivo y en la reorganización de las cadenas de valor. Eso es más o menos lo que le quiero contar. Quiero hacer una premisa. La presentación tiene un montón de números, un montón de gráficos, un montón de cosas que me van a decir, Pablo, esto es chino básico. Eso es para que después lo lean. Yo lo que quiero que piensen es un poco cuáles son las grandes tendencias, así que no me voy a detener a explicar cada numerito, cada grafiquito y cada cosita, sino que darle un poco una idea de dónde están las ideas y después los números están atrás para sustentarlo. Entonces, primero miremos la coyuntura comercial y eso es parte de un informe que vamos a presentar el próximo mes, donde tomamos el pulso del comercio en la región. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que está pasando? Después de la crisis de la pandemia y el gran rebote que después fue amplificado por la invasión de Rusia a Ucrania, entonces con una explosión de los precios, volvemos a la vieja nueva normalidad, es decir, un comercio que crece poco y además, como ya dijo Valeria, con precios
que son muy volátiles y entonces la volatilidad de lo que se mira en los valores a veces es mucho más debida a la volatilidad de los precios que a la volatilidad de los volúmenes, ¿sí? Entonces quiere decir que volvemos a un ambiente comercial relativamente desafiante. Ya no son los años de la incorporación de China al sistema multilateral, el dragón hambriento que quería materia prima de América Latina, que empujaba los precios para arriba, que empujaba la demanda real. Vamos a y eso se ve claramente en tasa de crecimiento en la gráfica de la derecha, donde volvemos a tasas que están básicamente moderadas y cercanas a niveles bajos. Si miramos a América Latina, el año pasado nos ha ido mejor que el mundo. Vamos a crecer este año al primer semestre un 3.6%, el mundo crece al 1%, eso no es solo el agro, eso es todo el comercio. Sin embargo, mucho es el rebote porque la base de comparación el año pasado fue bastante mala por las sequías que tuvimos, sobre todo acá en el sur y sobre todo en el agro, ¿sí? Entonces tampoco hay que leer mucho en esos números que nos dan mejor que el resto del mundo porque las condiciones de comparación del año pasado tampoco eran las mejores. Igual sí nos está yendo mejor que en el mundo, pero lo que es importante mirar es que vamos desacelerando. O sea, después de un primer semestre donde las cosas parecían que estaban yendo bien, en el segundo semestre las cosas ya están pintando menos bien de lo que parecía al principio del año. Y si miramos, bueno, Valeria ya lo habló, eso de que el costo del flete ha aumentado mucho, y eso por razones obviamente geopolíticas. Habló del canal de Suez, pero también por razones climáticas, si pensamos al canal de Panamá. Entonces son factores que nosotros no podemos controlar. Yo lo que muestro en esa filmina, y tomo el caso del gas LNG, pero es cierto para todos, es dado que los precios son determinados exógenamente, si aumenta el costo del flete, lo que se comprime son los márgenes. Entonces los empresarios obviamente estamos con esta inestabilidad que aumenta los costos de transporte internacionales. Al fin y al cabo, quien termina pagando es en buena parte el productor y el exportador. Ahora, si miramos, hacemos un poco de futurología, y eso es un poco lo que hacemos en ese informe del banco. Tenemos un modelo muy complicado que nos dice dónde pensamos que va a ir el comercio de la región, que se basa en todos esos cubitos que ven ahí. Y ustedes me van a decir, eso no se lee nada, y no importa. El tema es que miren los colores. Después de que había aparecido en la primera parte del año algo de verde en lo que son buenos predictores de lo que va a ser el comercio, empieza a volver a aparecer el gris. Entonces, ¿eso qué es lo que nos está dando? Los mercados nos están dando señales de incertidumbre para los operadores. Tanto si miramos los PMI, tanto si miramos los precios, tanto si miramos indicadores de producción, digamos, hay varios indicios de que la coyuntura no está mejorando y que en realidad ese repunte que hemos visto a principio del año sería un repunte temporáneo y que todavía no hemos salido de esa tendencia hacia la contracción del comercio que estamos mirando desde 2022. Es decir, que el corto plazo no nos da buenas señales y nos da unas señales de que hemos vuelto a un mundo más complicado que era el mundo de antes de la pandemia. Bueno, si hacemos un paso atrás y miramos cómo les ha ido a América Latina en general en esos últimos 10 años, ya no nos ocupamos de precios, miramos solo volúmenes, miramos realmente solo producción real. ¿Cómo puede crecer el comercio? El comercio puede crecer porque crece el comercio de todo, se expande la torta y entonces yo voy a tener una parte más grande del pastel. O yo le estoy vendiendo a compradores que crecen más que el promedio. Entonces yo no tengo que hacer nada, pero ellos están creciendo más que el promedio y van a crecer mis exportaciones. O yo estoy exportando productos para los cuales la demanda viene creciendo y entonces yo tampoco tengo que hacer nada y mi comercio va a crecer. Si yo saco todo esto de la pantalla, y es lo que le muestran, digamos, las distintas barras, el efecto global, el efecto destino y el efecto producto, lo que me queda es la competitividad. Es decir, lo que tengo yo por el lado de la oferta que hace que voy a llegar en los mercados de destino con condiciones de precio y de calidad y de temporalidad en algunos casos mejor de la de mis competidores. Entonces, eso
¿De qué se compone? Se compone de dos cosas: mayor productividad o relativa respecto a mis competidores, o mejores condiciones de acceso a los mercados respecto a mis competidores, y eso, digamos, argumentaron los representantes de gobierno en el primer panel, ¿no? Entonces vamos a tratar de medir esto. Primer punto: en América Latina en general, si miramos todos los productos, la competitividad se ha erosionado en los últimos 10 años, antes, digamos, del 2012 al 2021. Si miramos en qué sectores, y ahí obviamente a ustedes les interesa el agro pintado en verde en las filminas, algunos países crecen. Por ejemplo, en el caso del Mercosur, Brasil ha crecido, Paraguay ha crecido, Argentina y Uruguay han tenido más problemas para llegar en mejores condiciones de competitividad a los mercados de destino. Entonces hay una campanita de alarma de decir, bueno, hay algo que no estamos haciendo, que están haciendo nuestros competidores y que hacen que perdemos cuota de mercado. Que al fin y al cabo, a veces cuando los economistas hablan a los empresarios no se entiende, porque los economistas hablan griego, muchas ecuaciones, muchas cosas, y los empresarios hablan castellano básico. ¿Qué es castellano básico? Es la cuota de mercado. ¿Cuánto le puedo vender? ¿Cuánto de ese mercado puedo capturar y conservar? ¿Sí? Y entonces eso es lo que mide. Si miramos dónde perdimos cuota de mercado, mucho en América Latina, primera columna. Obviamente ganamos en China, aunque cuando uno después va a mirar los datos, hemos ganado mucho en la primera parte de la década y venimos perdiendo en los últimos años. Entonces ahí también cuidado. Y también estamos perdiendo en el resto del mundo, en algunos países que son emergentes y que son importantes. Yo no lo mostré en la primera parte de la filmina, pero el año pasado, por ejemplo, China vino reduciendo su demanda. Este año vuelve a crecer, pero crecen más nuevos destinos, países árabes, África, que todavía es chiquito, pero que tiene un gran potencial para crecer. Y entonces, y estos son los que están en el resto del mundo, donde, sin embargo, América Latina viene perdiendo competitividad. Entonces, de alguna manera nos estamos sentando en los laureles. Pensamos que lo de China nos iba a llevar para arriba por siempre, y no es así. Acá sí, mucha sopa de números. Yo lo único que les quiero mostrar es un poco que en los informes, si les interesa, hay datos pormenorizados a nivel de sector, a nivel de destino, y de contra quién y contra ganamos en cada uno de los productos que le podrían interesar. Así que es algo más para información. Bueno, sí, entonces, si ustedes se creen todos esos números y lo que les estoy contando de que hay que mirar con cuidado los componentes de la competitividad, es decir, la productividad relativa y los costos de acceso al mercado relativos, bueno, ¿cómo va a cambiar la competitividad en los próximos años respecto a todo lo que decía Valeria? Lo primero es pensar que vamos a estar en lo que en inglés llaman la globalización, o sea, ese periodo de hiperglobalización de los años 90 hacia los primeros años, hacia la crisis financiera global, donde nos ha ido tan bien en los mercados mundiales, se ha terminado. Ahora estamos en un periodo de crecimiento del comercio relativamente bajo, de crecimiento de las inversiones extranjeras directas relativamente bajo. Estamos en un ambiente de aumento de los riesgos. Esto lo que le muestra esa filmina son en los earning calls, como lo llaman en Estados Unidos, de la compañía a los inversionistas, el número de menciones donde se menciona riesgos geopolíticos o términos que tienen que ver con el reshoring, nearshoring, friendshoring y ese tipo de jerga, y ustedes lo ven, se habla solo de eso, se está explodiendo. Eso es lo que está llevando, digamos, la atención de las grandes compañías, por lo menos en el mundo anglosajón. Sí, ¿y por qué esto? Porque el mundo ha cambiado. Esta hiperglobalización que tanto ha ayudado a América Latina estaba fundamentada en tres grandes temas: revolución de la tecnología de información, liberalización comercial e ingreso de China. Hoy el mundo es radicalmente diferente. La revolución industrial 4.0 tiene muchísimas diferentes aristas que tienen que ver con cloud technology, blockchain, machine learning, inteligencia artificial, y cada año se le van agregando nueva tecnología. De un mundo de liberalización comercial entramos a un mundo de fragmentación económicas y sobre todo de políticas industriales más activas, ya no solo en Estados Unidos y en la Unión Europea, que los estamos acostumbrados a ver, pero también en China, que hoy, por ejemplo, subsidia enormemente su agricultura, por ejemplo, y me imagino que ustedes lo han notado, y si no lo han notado, sí póngale mucha atención, porque ahí sí está pasando algo que realmente es muy grueso.
Y después, obviamente, el ascenso de China, como le decía antes, ahora deja un mundo con desafíos políticos y mayor fragmentación. He hablado antes de esa retórica sobre el nearshoring, el friendshoring. Me parece que no nos ayuda mucho a leer la realidad, sobre todo si nos colocamos en países del sur y si nos colocamos en el sector agro. Entonces me parece más interesante pensar, y estos son algunos colegas y amigos también que están en la Universidad de Georgetown, que piensan cómo van a cambiar las cadenas de valor en función de esos drivers, de esos determinantes de geopolítica, de sostenibilidad y de tecnología, que como le dije son los nuevos determinantes de esa nueva fase de la globalización. ¿Y por qué eso es importante? Porque si uno piensa en esos temas, hay cadenas que se van a acortar para reducir esos riesgos que observan los empresarios. Otras se van a alargar, otras se van a reubicar completamente, otras van a surgen nuevas cadenas, pensemos a la cadena del litio, por ejemplo. Y en otras va a haber una redistribución del valor al interior de la cadena. Entonces, traté de hacer en este mapa, traté de pensar, bueno, ¿qué es lo que puede ser relevante para el agro en países como los países del Mercosur? Y son las que he puesto en círculos. El primer mensaje que le quiero dar es que toda esa discusión no es muy relevante. Es relevante para las manufacturas, es relevante quizá para algunos servicios, es menos relevante para el agro. Si es relevante para el agro, si hay una dimensión que es muy relevante para el agro, es la dimensión tecnológica y sobre todo la dimensión de sostenibilidad. En la medida en que esos países consigan capitalizar el capital natural que tienen para generar nuevas ventajas comparativas, entonces ahí sí puede entrar en ese movimiento. El resto es hacer con lo que tenemos, y todo eso, todas esas discusiones que están habiendo, el CHIPS Act, el IRA Act de Estados Unidos, ahora toda la agenda que vamos a ver si se va a implementar en la Unión Europea, la agenda Draghi, de competitividad, no va a pasar, va a tocar más el sector manufacturero que el sector agro. Entonces el sector agro estos cambios me parece que hay que mirarlo con esta lupa. Así que esas eran las tres grandes cosas que le quería decir. Una coyuntura que se vuelve más complicada, una base de competitividad en el sector agro que muestra debilidades y un mundo que está cambiando donde la competitividad va a tener nuevos atributos, algunos de ellos muy relevantes para América Latina, pero en muchos otros casos, y en el agro, pero en muchos otros casos hay que seguir trabajando en las agendas pendientes que todavía no tenemos resueltas. Entonces, ¿cómo sintetizo mis, 4 grandes mensajes que quisiera dejar acá en la mesa? Lo primero, yo sé que hubo el clásico acá hace poco y que va a haber una parte que piensa de una manera y otra parte que piensa de otra, entonces no va a hacer referencia a la realidad, pero sí voy a utilizar una jerga futbolística. Lo primero es que la cancha se nos hizo más chica. Ya con China, con la nueva normalidad que hace que el comercio crece más lentamente, la cancha se hace más chica y vamos a pelearnos para un pastel más chico con otros grandes competidores mundiales. Lo mostraba Valeria, por ejemplo, en sus filminas. Lo segundo es que los jugadores están cambiando. Los jugadores en campo están cambiando. Le decía, por ejemplo, el tema de China. China crece menos, no va a demandar menos, China va a subsidiar más su agricultura, por lo tanto van a cambiar las condiciones de acceso relativo o de competitividad relativa de nuestra producción exportable. También cambian las reglas del juego. Por ejemplo, Valeria mencionó el tema de la Unión Europea, de la legislación sobre deforestación, es un ejemplo de lo que ya está en la mesa. El CBAM, el ajuste por carbón en frontera, por el momento no afecta al agro, pero estamos haciendo algunas simulaciones del banco. ¿Qué va a pasar si afecta al agro? Va a ser muy importante. Entonces, atención a las reglas de juego que cambian, pero como se dijo muy bien en el primer panel, el partido va a ser más difícil, pero el premio puede ser más grande.
América Latina es claramente parte de la solución de los grandes desafíos que tiene el mundo, alimentar un planeta que crece, alimentar la transición a una economía más verde. El mundo no lo va a poder hacer sin América Latina, así que ahí realmente está la oportunidad, pero para aprovechar la oportunidad hay que ser jugadores bien en forma porque la cancha va a ser muy diferente. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si estamos un poquitito corridos de tiempo, así que han llegado del público 2 preguntas y le vamos a pedir que sean breves en las respuestas. La primera es, dada la creciente interconexión entre los factores disruptivos en el sector agropecuario, como el cambio climático, los avances tecnológicos y las alteraciones en la geopolítica global, ¿qué estrategias integradas deberían adoptar los gobiernos, el sector privado y las organizaciones internacionales para mitigar el impacto en la seguridad alimentaria global y garantizar la resiliencia de los sistemas agroalimentarios? Funciona. Bueno, pregunta larga, así que creo que puedo decir 2 cosas y después, Paolo, vos decís otras 2, así lo hacemos rápido. El tema es bastante complejo, los 2 disruptores, de hecho los mencionamos los 2 en las presentaciones. Cambio climático, cambio de geopolítica, son 2 disruptores que de alguna manera van a impactar no solo al sector agropecuario, sino a todo el sistema agroalimentario mundial, pero al mismo tiempo cómo comienzan son distintos, ¿no? Cambio climático es algo que viene, que tenemos que estar preparados, que si bien hay todavía muchas uncertainties sobre cuál va a ser el impacto específico, tal vez en alguna región, hay muchos modelos de clima en el cual no necesariamente dan lo mismo, pero tenemos una idea, ya tenemos una idea de cuáles son las regiones que se van a ver afectadas por sequía comparado con otras que tal vez van a estar más propensas a inundaciones. Podemos prepararnos para eso y eso es algo que es de largo plazo, pero que hay que ir preparándose. Lo del cambio de la geopolítica es algo muy diferente. Muchas de los casos o muchos de los países no tienen opción, es algo que también les viene dado, pero que también de alguna manera nos podemos ir preparando. Una de las cosas fundamentales es, de vuelta también lo mencionamos, es el multilateralismo. Si bien ahora todos me podrán mirar y dirán que la Organización Mundial del Comercio no pasa nada, está muerto, puede ser, pero de vuelta tenemos que estar pensando un poco que es un foro multilateral. Cuando hablamos de cuestiones medioambientales, es un bien público el que estamos hablando, no necesariamente tienen que ser cosas que cada país individualmente puede estar solucionando, porque a largo plazo estamos todos relacionados bajo el mismo planeta. Entonces hay algunas instituciones que valdría la pena enfatizar y reforzar de alguna manera para de vuelta irnos preparando hacia un futuro en el cual el tema de sostenibilidad en todos los pilares funcione. Bueno, yo si tuviera que resumir la respuesta, digamos, con una palabra a una pregunta muy difícil, es coordinación. Y le voy a decir por qué con 2 conceptos. El primero, lo dije en la presentación, digamos, es cada día más claro que competitividad y productividad son 2 caras de la misma moneda. No se puede pensar el uno sin el otro. Es decir, no se puede pensar en aumentar la productividad sin pensar a los mercados externos, dado el tamaño de nuestros mercados y de la característica de la oferta exportable. No se puede pensar en en conquistar cuota de mercados externos sin pensar en la productividad interna. Y entonces esto aterrizado al día a día, por ejemplo, de lo que tienen que hacer los gobiernos, es que tiene que haber mayor coordinación entre Ministerio de Comercio, Ministerio de Industria, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, coordinación al interior del gobierno y coordinación con el sector privado, porque al fin y al cabo quien exporta es el sector privado. Lo que hace el gobierno es proveer bienes públicos para que los privados puedan operar. Entonces, coordinación al interior de los países. Coordinación hacia afuera.
creo que ha quedado claro en la presentación de Valerio, en la mía, el mundo está cambiando y está cambiando de una manera muy rápida. Y en un mundo que cambia, y nosotros, países, bueno, yo digo nosotros por adopción, yo soy italiano, pero acá me siento casi en casa, en Argentina, nosotros, países latinoamericanos, somos muy pequeños para este juego. Y entonces, para incidir en las reglas de mañana, viajar en convoy siempre va a ser mejor que viajar solos. Entonces, coordinación adentro del Mercosur, coordinación adentro de América Latina, coordinación en todos los espacios donde se pueda dar, inclusive la OMC, por ejemplo, como decía Valeria. Así que esa sería mi respuesta corta a una pregunta que daría para muchísima más charla. Muchas gracias. Y por último, ¿cuáles son las políticas prioritarias que deben impulsarse a nivel nacional y global para preparar a los sistemas agropecuarios frente a estas amenazas múltiples? Bueno, ahí sí se necesitaría una discusión muy grande. Yo, digamos, no puedo tratar ahí de resumir brevemente, pero a mí me parece que lo que es fundamental es pensar inversiones sostenibles y competitivas. ¿Qué quiere decir eso? La agenda de inversión es fundamental. América Latina, no lo mostré, tenía una... lo que le mostraba tenía una filmina que mostraba, por ejemplo, la evolución de la productividad agrícola en distintos países del Mercosur comparado con otros. Brasil obviamente hizo algo extraordinario en los últimos 15, 20 años de la mano de Embrapa, como se dijo, pero también ese ciclo de inversiones está empezando a declinar también en Brasil. Otros países del Mercosur no han hecho tan bien y se mira, y ustedes ven grandes países como la India, en realidad están empezando a crecer mucho. Y en algunos países nosotros estamos acostumbrados a mirar la India, no, la India es un gran país proteccionista, muy ineficiente, que puede manejar un mercado enorme. No es tan así. Entonces, digamos, pensar inversiones sostenibles y competitivas mirando al resto del mundo me parece que es clave. Ahora, ¿cómo aterrizar? Yo sé que es muy teórico todo eso, pero no tengo de bajarlo a la realidad. Bueno, capaz que para complementar con lo que acabas de decir, Paolo, esa competitividad, ese aumento de la productividad a la cual tenemos que llegar a lograr, de vuelta una productividad sostenible, solo se logra con inversión. Para invertir, para que la gente, los productores inviertan, necesitas tener los incentivos necesarios para que lo puedan hacer. Parte de eso es eliminar todo tipo de distorsiones que hay en todos los países, dentro de los países con algunas cuestiones, y dar incentivos claros a los productores. Lo que decíamos, por ejemplo, de tener un medio ambiente que sea habilitador hacia esas inversiones es clave. Si tenés un país con problemas macroeconómicos, no se va a poder invertir en el país porque las condiciones no están ahí para que el productor lo pueda hacer. Entonces, no es solo una cuestión de tener las tecnologías hay, el tema fundamental es cómo lográs que esas tecnologías se adopten en el país. Entonces, para poder llegar a lograr toda esa adopción, necesitas tener un marco de políticas y de incentivos dentro del país que propicien a justamente esas inversiones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.